Te doy la bienvenida a mi canal. Soy Melina Laneri. Hace 16 años que me dedico a la astrología y desde hace una década que la enseño con un enfoque psicológico. Si quieres aprender en mi escuela, puedes encontrar toda la información en melilaneri.com. Hola amores, buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase para explorar la energía del mes. Les cuento que están a punto de presenciar una clase que en este momento estoy abriendo a la comunidad de forma libre y gratuita, pero que es una clase que pertenece al curso de ingreso a la formación del 2026. En esta clase van a poder aprender sobre la energía del mes que estamos transitando desde una perspectiva vibratoria, simbólica, psicológica y cómo lo lee específicamente la astrología psicológica. Así que bueno, espero que la disfruten mucho. Sepan que si tienen intención de ser parte de la formación 2026, como dice en la pantalla, pueden mandar un mail o contactarnos por WhatsApp a través de www.melilaneri.com, ya sea que quisieran tomar el curso de ingreso a la formación 2026 o simplemente ser parte de este aprendizaje gratuito que en esta oportunidad les comparto. Así que quédense y besitos, que la disfruten. Bueno, vamos a continuar entonces con la parte que, bueno, con el signo que hoy nos convoca, que es Cáncer, ¿sí? Aprovecho también para decirles que vamos a seguir avanzando con el zodíaco y que recuerden ir haciendo las prácticas, o sea, esta situación de, bueno, chequear en el PDF de prácticas, ¿no? De preguntas, un poco como la conexión con el signo, ¿sí? Esto más que nada les va a servir a ustedes el día de mañana cuando empecemos a investigar la propia carta natal en niveles más avanzados, ¿sí? A todo esto yo aclaro, ¿sí? Porque hay algunas personas que, bueno, obviamente se sienten un poco como apabulladas con esto de la formación. A ver, cada uno elige si quiere hacer la formación, ¿sí? Ustedes se anotaron a un curso iniciático, un curso corto de 4 meses, en el cual estaba descrito que íbamos a conocer la base, la introducción a la astrología, las bases de la astrología, y el recorrido por el zodíaco con sus regentes y, bueno, lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Después, obviamente, hay personas que ya con esto pueden sentir que es suficiente y hay otras que querrán, si les interesa, seguir profundizando para aprender lo que es interpretación de carta, que ya es lo que hace un astrólogo, digamos. Si ustedes piensan en, yo quería aprender a leer la carta natal, bueno, leer una carta natal es lo que hace un astrólogo, lee cartas natales y eso lleva bastante tiempo, ¿sí? Aprenderlo. Así que bueno. Voy entonces a compartir pantalla y vamos a avanzar, a empezar con el signo del día de la fecha, que es Cáncer. Bueno, aquí estamos, ¿se ve bien? Confírmenme que se ve bien el PDF, que está todo ok, estoy tratando de ajustar las dimensiones. Bueno, ¿estamos bien? Bueno, perfecto. Entonces, la primera pregunta es, Cáncer es el signo número 4 y me gustaría, si quienes ya más o menos vienen ahí practicando, me comenten a qué elemento pertenece. ¿Sí? Agua. Al agua. Bien, Cáncer es un signo de agua, ¿no es cierto? Es el primer signo de agua, es la primera vez que en el recorrido del zodíaco aparece el agua. Bien, a partir de Cáncer en adelante, todos los elementos se van a empezar a repetir. Sin embargo, hasta ahora vimos solamente un fuego, una tierra, un aire y un agua. Bien, y por ser agua, ¿cuál es la forma que tiene este signo y este elemento de percibir las situaciones que suceden a su alrededor y que le suceden a sí misma? La percepción. Receptivo. Subjetivo. Bien. ¿Cómo? Subjetivo. Receptivo. Receptivo. Subjetivo. Bien. Subjetivo. Bien. Muy receptivo. Subjetivo, perfecto. Fíjense que esto yo me pongo detallista, con mi medio cielo en Virgo, pero de todas maneras no pasa nada, ¿no? Con que es re contra obvio que hasta que afinen esto. Pero cuando yo digo la percepción, cuando hablamos de forma de percibir, ¿no? Y registrar lo que vivo, es desde el yo, desde el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, lo digo más que nada porque ser subjetivo u objetivo tiene que ver con la percepción de cada signo.
Bien. En vez de ser receptivo, a nivel de terminología, se le llaman los pulsos. Bien. Los pulsos del zodíaco es hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Inhalo, exhalo. ¿Sí? Es invierno, hace frío, calor, me despojo de la ropa que florece, ¿no? Ese pulso de la vida terrestre que también está en nosotros, es el pulso que se nombra en el zodíaco, en la teoría y en su forma, en su terminología, la terminología que tiene el zodíaco, así como los elementos hablan de aire, tierra, fuego y agua, los pulsos son activo o receptivo, ¿no? Entonces el pulso, el pulsar de esta persona es un pulsar hacia adentro. O sea, en el momento en el que se expresa cáncer es un momento donde está más, el pulso es de receptividad, de recepción, de inhalo, de ir hacia el interior, de ir hacia adentro. ¿Sí? Es más íntimo, la receptividad, ¿no? La tierra y el agua son más íntimos, son más lentos, son más densos, los elementos son más densos, más corpóreos, ¿bien? Mientras que el pulso activo es hacia afuera, ¿sí? Es más dinámico, más social, más interactivo, más rápido, ¿bien? Todas estas cosas que yo les estoy diciendo ahora, que parecen una pavada, porque digamos uno quiere saber, bueno, ya decime qué significa cáncer, son cosas que yo les digo, en mis años de experiencia son los detalles que hacen a la diferencia a la hora de poder leer la totalidad de una carta y poder hacer pesos de hacia dónde está inclinada la persona y demás, ¿sí? Bien, entonces es una energía subjetiva, porque es agua, la forma de registrar lo que sucede es a través de lo que yo siento, lo que a mí me pasa y mi percepción muy subjetiva y personal. No es distante, más fría, no me despego de lo que sucede, sino que pasa todo a través muy del registro propio. Y ¿cuál es la modalidad? Cardinal. Cardinal. Bien. Cáncer, como buen signo cardinal y como cada uno de ellos, da inicio a una estación. ¿Sí? En Cáncer inicia el invierno en el hemisferio sur y el verano en el hemisferio norte. Y esto no es menor, porque cuando nosotros pensamos en astrología, como siempre habitualmente queremos hacer astrología humana, ¿no? Astrología para entender al ser humano, que acá lo hacemos, y astrología para entender cómo es tal persona o qué le pasa a tal persona con tal energía. Pero el nivel y la calidad de astrología y que podamos, el entendimiento que podamos tener en relación al mundo de la astrología tiene que ver con la capacidad que tengamos de separarlos del ser humano. Entonces yo tengo que entender que Cáncer es un signo que es cardinal porque da inicio a una etapa que invita en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, a ir hacia adentro, a quedarme en casa, a abrigarme, a hacerme una sopita, ¿no? Invita a una estación, a un estado climático que entra a la Tierra y que me lleva hacia cierta energía. Mientras que en el hemisferio norte nos va a conectar con el calor, la calidez, lo cálido, ¿sí? Que también es otro de los atributos cancerianos, ¿sí? Cáncer es un signo que tiene que ver con la calidez, con lo calentito, ¿sí? Con la temperatura que necesita aquello que es pequeño. Ahora vamos a ver de qué se trata. Así que bueno, entonces acá tenemos, este es el símbolo del regente de Cáncer, es la luna, bastante fácil dentro de los que son los símbolos planetarios. Sepan que a la luna y al sol, si bien no son planetas, porque la luna es un satélite y el sol es una estrella, ¿bien? De todas maneras, en astrología se le dice planetas, para generalizar. Generalizamos y le decimos planetas. Entonces, Cáncer es regido por la luna, ¿bien? Y Cáncer tiene este símbolo. Este es el símbolo de Cáncer. Es el signo número 4, es análogo a la casa 4, con lo cual
luego, en el caso de que decidan estudiar más adelante, cuando se ve casas, se ve que la casa 4 tiene una analogía en su espacio, ¿no? Como en su área de vida, que tiene que ver con temas cancerianos, ¿no? Es el elemento agua, es cardinal, es receptivo, es subjetivo y su regente es la luna. Y si quisieran profundizar, como bibliografía y sugerencias, si quisieran tener un libro que hable de este recorrido por el zodíaco, con la etapa humana y todo lo que hemos viendo, ese libro, bueno, lo escribí yo. Y esa astrología, que no conozco otro que hable desde la astrología psicológica, solo del zodíaco. Bueno, bien. Entonces vamos a empezar a investigar qué pasa cuando la energía llega a Cáncer. Recuerden que estamos haciendo esta distinción, ¿sí? De cómo la energía de forma abstracta y compleja y complicada, que yo entiendo que es complicado de entenderlo porque no lo estamos humanizando todavía, después cuando lo humanizamos se vuelve mucho más fácil. Pero bueno, la energía, ¿no? Sigue avanzando y sigue atravesando en su evolución, ¿sí? En su avance evolutivo, la vibración tiene diferentes etapas, desarrollos, y que se expresan en la vida sobre la Tierra, ¿no? Entonces, después de que se vivió una energía geminiana, se llega a la energía canceriana. Y dice, el cuarto signo marca el retorno a un pulso lento y receptivo. Veníamos de aire, activo, ¿no? Rápido y activo. Entonces ahora vamos a entrar de nuevo en un pulso lento y receptivo. Lo que Géminis abrió y dispersó, ahora debe reunirse, con el fin de ser resguardado, protegido y contenido. Cáncer orienta su energía a crear un entorno propicio para la gestación y la nutrición de aquello que encontrará su expresión plena en el próximo signo Leo. Acá esto es importante. Fíjense que Cáncer actúa como un momento de reclutamiento, ¿no? Del estado de la energía, ¿no? La energía en Géminis se abre, se dispersa, se pone asociativa, es decir, se mezcla con su diferencia, ¿bien? Y en Cáncer se vuelve a reunir y a concentrar, como fue en Tauro, vuelve a haber una reunición, una reunión, ¿sí? Y en esa reunión tiene una finalidad, una función, un propósito que tiene que ver con nutrir, ¿no? Con entrar en un estado como más de reposo para nutrir, para alimentar, para cuidar, algo que se está gestando, algo que está en una instancia todavía como pequeña y que va recién a nacer, ¿sí? En el próximo signo, Leo. Cuando nosotros hablamos de nacimiento hasta ahora, en los signos que vimos, ¿en dónde aparecía el nacimiento? ¿En qué signo? En Aries. En Aries. ¿Y Aries qué elemento es? Fuego. Fuego. Entonces, ya con esto yo les estoy anticipando que en Leo va a volver a haber un nacimiento. Y que en cada signo de fuego se representa un nacimiento, representa un inicio. Solamente que el inicio de forma genérica y absoluta lo rige Aries. Porque es el 1, es el inicio de los inicios. Ya vamos a ver en Leo, no importa qué es lo que van a hacer en Leo, lo veremos la semana que viene. Cáncer es la instancia previa a eso que nace en Leo. Es el momento de la gestación del nuevo nacimiento que trae el nuevo fuego. Es un momento de gestación. En esta etapa, la disposición interna busca generar un espacio cuidado, cálido y de suavidad que ampare lo que aún está en proceso de crecimiento. Hay algo cachorrito, chiquitito, pequeño, que está gestándose, que todavía no nació, que necesita ser alimentado, nutrido, cuidado, para nacer el Leo, y la semana que viene nos enteraremos qué nace el Leo, ¿no? Que es muy interesante también. Para que esto sea posible,
será necesario excluir cualquier elemento que represente una amenaza o resulte nocivo para ese desarrollo. Por favor, agarren un resaltador o hagan un cartelito que esto quede resaltado. Porque luego esto va a volver a aparecer en otro signo. Es decir, lo que Cáncer está excluyendo aquí, luego se va a expresar en un signo. ¿Bien? Y vamos a entender más todavía de la sabiduría que informa el zodíaco. Pero Cáncer, como necesita cuidar y proteger, va a reclutar todo eso que Géminis es todo, ¿no? Todas esas partecitas, la curiosidad infinita, mucho saber, mucho conocer, mucho asociar, mucha ventana abierta, mucho curiosear, ¿no? Cáncer, de todo eso que Géminis estuvo explorando, vinculando, informando, estudiando, aprendiendo, Cáncer va a agarrar y va a reclutar una porción de eso para concentrarlo y como acunarlo, cuidarlo, porque de ahí va a crecer algo, van a hacer algo. Sin embargo, no va a agarrar todo. Cualquier cosa de toda esa múltiple exploración abierta, curiosa y en principio, digamos, sin juicio, ¿no? Que Géminis estaba experimentando en su curiosidad infinita, Cáncer va a dejar afuera de eso que elige proteger y acunar a lo que le resulte amenazante, nocivo, peligroso. Aquello que vaya en contra de un ambiente cuidado, suave, cálido, amoroso. Eso que Cáncer va a dejar afuera, vamos a ver después qué pasa. Más adelante en la temporada, en la serie, en otro capítulo de la serie Zodíaco. Bien, ahora, esta es la vibración Cáncer, ¿no es cierto? Si yo pienso en Cáncer, así de forma abstracta, es difícil de pensarlo, pero obviamente podríamos imaginarnos a un cachorro, ¿no? Al cuidado que necesita aquello que aún es pequeño y vulnerable y que depende absolutamente de mi cuidado y de mi presencia para progresar y prosperar en la vida, o sea, para existir en realidad, para que esa existencia que empezó en Aries pueda crecerse y pasar a una próxima etapa. Es decir, un bebé solo no sobrevive, un cachorro solo no sobrevive, ¿no? Y cualquier cosa que nosotros estemos gestando necesita de nuestro cuidado, de nuestra atención, porque si no, no va a llegar a ningún lado, ¿no es cierto? Cáncer representa ese momento donde hay que cuidar, acunar, nutrir, alimentar aquello que estamos... Molesta mucho el sonido. Laura Gelfi, estás con el micrófono abierto. No sé si hay alguien más con micrófono abierto. Bueno. Entonces eso, ¿sí? Esa es la etapa que va a representar Cáncer. Abstractamente, en la Tierra, no hace más que pensar en cualquier momento de acunar, cuidar, proteger, gestar, empollar un huevo, ¿no? El momento del embarazo también, ¿no? ¿Qué contexto necesita que un bebé cuando recién nace para subsistir, ¿no? Necesita calidez, cuidado, contención, amor. Ahora, no es porque todavía no estamos hablando de la etapa humana Cáncer, en el desarrollo psicológico. Fíjense, nosotros hablamos vibración Cáncer. Vibración Cáncer tiene que ver con el momento en el que algo chiquito y vulnerable se cuida, necesita de cuidado y protección. Y necesita de una protección suficientemente sólida y cerrada que excluya y lo defienda y lo cuide de lo peligroso. ¿Bien? O sea, ambas cosas están presentes en Cáncer. Eso es importante entenderlo también, ¿eh? No es solamente lo lindo, lo bueno. Sí, lo lindo y lo bueno, en el sentido de lo cálido, solo permito que ingrese aquí lo bueno, lo cálido, pero para eso necesito necesito volverme cerrado, burbujeante,
Ay, ahora cuando lo veamos en etapas humanas lo vamos a entender mejor. Pero hay un movimiento de cueva, ¿no? De nido, de útero, que necesita darse con mucha firmeza para limitar lo peligroso y lo nocivo del exterior. Y todo eso es cáncer, en cualquier etapa y fase humana. ¿Bien? Como un útero, exacto, un útero, totalmente. Después en las palabras cancerianas vamos a ver todo esto. ¿Qué va a pasar en el desarrollo? O sea, ¿quedó clara cuál es la función energética de cáncer en la vida sobre la Tierra? O sea, cuidar y proteger aquello vulnerable al nivel de, como yo les decía, que pensábamos en Aries y decíamos, bueno, Aries tiene que existir, no puede pararse a pensar la necesidad, no puede pararse a ver si molesta porque es muy explosivo cómo va a dar lugar el Big Bang a la existencia, ¿no es cierto? No puede, o sea, es la urgencia de que algo aparezca, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso era Aries para la vida sobre la Tierra. Cáncer es la necesidad de cuidar y apachachar y hacer de un espacio cálido, hipernutricio y también que excluya cualquier cosa nociva. Ya sé que lo dije 1000 veces, pero lo que quiero que quede claro es cómo esta energía está en la vida sobre la Tierra. Ahora, ¿qué va a pasar con la etapa humana, ¿no? En el desarrollo? Acá lo que ya vemos es cómo en el desarrollo del ser humano, consecuentemente, va apareciendo esa etapa, la energía del zodíaco, cada una de las 12 vibraciones se encarna en una etapa humana, a nivel del desarrollo psicológico. ¿Se entiende? Entonces no es que cáncer es el parto, ¿sí? A nivel de desarrollo. El parto ya fue Aries, pero obviamente si pienso en un parto y pienso en un bebé que es vulnerable y necesita cuidado, bueno, también hay algo de la energía canceriana, aunque en el desarrollo psicológico o en el proceso de cómo inicia la vida, lo primero es el parto y por eso el parto es algo es algo ariano. Que el parto sea algo ariano no significa que en eso también no tenga que aparecer otra vibración en simultáneo que va a ser cáncer. El acto de parir explosivo, nace el bebé, la sangre, los gritos, el puje, la fuerza, la existencia, ¿no? La vida haciéndose lugar, la urgencia de nacer, eso es Aries. Pero después ya el hecho de que haya una mamá, un bebé, un ser recontra vulnerable y necesitado de otra figura para su subsistencia, eso, ahí hay energía cáncer. Entonces, un poco lo que estoy tratando de hacer es entrenarlos en esta lógica de que las energías no son siempre lineales, conviven en simultáneo. Si yo estoy, hoy lo vamos a ver, comiendo algo rico, ahí en ese comer algo rico hay energía Tauro, porque el placer y el sabor del alimento. Pero también puede haber energía Cáncer, porque además del placer, también eso es nutritivo y me está nutriendo. Y me lo preparó alguien con amor, pongámosle. Y ahí tendríamos 2 vibraciones que están en ese acto expresándose. Todas estas cosas que uno dice, uy, qué bodrio, qué me importa, qué sé yo, no sé si alguien dice eso, pero pongámosle, son cosas que en realidad después nos sirven muchísimo a la hora de escuchar a una persona, en el caso de que si les interesase, pero lo que sea, trabajar con personas, porque en su discurso podemos ir percibiendo qué energías hay, desde qué energías se está hablando, qué energías están en su familia, solamente con lo que nos va contando, porque podemos leer los símbolos. Bien. En términos del desarrollo humano, la energía Cáncer se expresa en el momento en el que el niño comienza a reconocer sus espacios de pertenencia, siendo la familia el núcleo principal. Se empieza a construir la noción de refugio y seguridad diferenciado entre los míos y quienes están por fuera del círculo protector, o sea, los conocidos y los desconocidos. Es
recontra importante que entiendan que cáncer, ¿no? Como la finalidad, la función, el propósito de que exista la energía cáncer es separar lo que es seguro, nutricio, conocido, protectivo, de lo que está por fuera y no sé qué es, o es nocivo, o no pertenece a aquello seguro, conocido y protectivo. Como energía, como la esencia de la energía. ¿Sí? O sea, la esencia más profunda de la energía tiene que ver con esto. Con cuidar, proteger, ¿verdad? Lo que cierra un círculo cerrado de pertenencia que representa esto, ¿no? Un grupo de personas, pongámosle en este caso la familia, que es como la institución que va a representar a cáncer, porque es obviamente el núcleo cerrado en el cual crecí, me nutrieron, me cuidaron, me educaron durante mucho tiempo, ¿no? Y obviamente ningún niño sobrevive si no tiene un entorno que lo cuide. O sea, sencillamente, digamos, no puede ni siquiera ir en búsqueda de su propio alimento. Bien. Luego veremos que familias, qué sé yo, hay niños que crecen en reformatorios y ahí en su carta se expresará claramente algo diferente en función de lo que es el área de la familia, cáncer o la luna. Pues ya están las particularidades que se leen en una carta. Acá estamos aprendiendo por separado todo, ¿no? Después para unirlo, por así decirlo. Entonces, cáncer representa profundamente ese núcleo cerrado, íntimo, donde yo me siento seguro, donde yo puedo ser yo, ¿sí? Donde yo pertenezco o donde generé una pertenencia. Y es cerrado, y acá están los que son parte de este círculo que protege y que cuida, y están los de afuera, ¿sí? Cáncer es útero, hueva, círculo, ¿sí? O sea, es algo cerrado. Y si es algo cerrado, excluye. Esto que es muy repetitivo, que lo estoy diciendo 1000 veces, es porque tiene millones de funciones después en el zodíaco, cuando aprendemos la luna, mecanismos lunares, mecanismos de protección, de por qué, en qué momentos nos cerramos y nos ponemos reactivos a la defensiva de lo que no, lo que es diferente a aquello que percibimos que nos protege. O sea, lo estoy diciendo porque obviamente estoy visionando hacia dónde vamos en cuanto a lo pedagógico, ¿eh? No es porque, digamos, es algo recontra importante, está muy ligado a lo lunar, ¿sí? Al mundo lunar, que es el mundo de las emociones y las defensas emocionales. Entonces, cáncer tiene que ver con todo esto, ¿sí? En esta etapa emerge por primera vez la noción del miedo también. Otra de las cualidades que veremos luego en personas cancerianas, ¿no? Con mucho cáncer, es cierta temor, ser más miedosos, más temerosos, ¿sí? Después cada carta es un mundo, cada persona es un mundo, pero cáncer en sí, como energía propia, cáncer sí tiene que ver con los miedos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese momento vulnerable, tiene que ver con ese momento en el cual se necesita de un entorno, un grupo, un núcleo que cuida, que protege, que proteja. ¿Sí? Entonces tiene que ver con ese momento. ¿Vieron que los niños en un momento, cuando son muy chiquitos, no tienen registro de nada? De absolutamente nada. Se quieren tirar de no sé dónde, o sea, no registran, no tienen miedo. En el momento en el que aparece el miedo, en el momento en el que el niño empieza a sentir miedo ante lo desconocido, ¿sí? Ante lo que no es lo que repite y es brindado por ese entorno conocido, seguro, familiar, entra en la etapa cáncer, que van a ver que coincide con el momento en el que empieza a registrar los lugares de pertenencia. Ah, este es mi jardín de infantes, no es cualquiera. Yo voy a este. Ah, esta es mi tía, mi abuela, mi mamá, mi mascota, mi casa. Cuando los niños empiezan ya quieren volver a casa. Llega un momento que quieren volver a la casa y ya saben
cuál es la casa. Eso sucede en un momento, cuando son muy, muy chiquititos todavía no sucede eso. Como que se adaptan a cualquier lado, mientras estén con alguien que los tenga, los cuide y los protege, obviamente, ¿no? Siempre un bebé va a necesitar. Cuando empiezan a ser más reacios a los que están por fuera de la familia, entonces alguien no les gusta, quizás les da vergüenza relacionarse con adultos que no son los familiares, o alguien les hace upa y lloran, pero se lo dan a la mamá o a la abuela que los conocen y se calman, ¿no? Tiene que ver con ese momento. Entonces, aparece el miedo, que está asociado a lo que viene de afuera. El entorno deja de ser solo un necesario de exploración lógica, ¿sí? Que es lo que fue en Géminis. Todavía no estoy identificado con la seguridad, la exploración, la pertenencia, la seguridad, la pertenencia, la afectividad. No aparece todavía ese registro. O sea, hasta ahí es como, bueno, sí, lo que sé de mi mamá es que me calma a nivel taurino. Me da lo que necesito, me da la teta, me da el calor que necesito si tengo frío, me da el cuerpo, me da el contacto. O sea, lo que aparece hasta ahí es taurino. Después aparece la exploración lógica. Y en cáncer ya aparece lo afectivo. Yo quiero a mi mamá porque empiezo a entender que esta persona es un sujeto que no solamente suple mis necesidades de un lugar de placer, sino que me entrega contención, ternura, y que ya empieza a aparecer lo psicológico en cuanto al miedo y esas cosas, también me calma y me protege de aquello. En lo que no hay un placer inmediato físico, corporal o de los sentidos, sino que ya empieza a tener que ver con algo más psicológico. Entonces, el entorno deja de ser solo un escenario para la exploración lógica y aparece la carga afectiva. Esa taza ya no es simplemente una taza, ¿no? Como era en Tauro, toco la taza es fría, es dura, es blanda, la pruebo, tiene sabor. Géminis, esto se llama taza. Y si digo taza, me dan esto. Entonces hay una asociación entre este elemento y decir, pronunciar y nombrar taza. Provoca algo en la interacción y el vínculo y la relación con el entorno, el lenguaje, las palabras. Y en Cáncer ya no es solo la taza, es la taza que me da mamá cuando vuelvo del jardín y me quiere mimar y me da un beso porque me extrañó. Y es una taza que siempre me la da con el yogur de frutilla, que es rosado y que es rico y es dulce. Y me la da mi mamá. Ya el objeto, en este caso, o lo que sea, empieza a ser cargado de afectividad. Empieza a ser afectivizado. El entorno empieza a ser afectivizado. Y aquello que es afectivizado está atravesado por lo familiar. Lo familiar, que es lo que se repite en cuestión de, a través de esas personas que están presentes en la cotidianidad, en la familiaridad, ¿no? Entonces, la seño del jardín, ir siempre al mismo lugar, mis compañeritos, mi familia, mi casa, mi mascota y cualquier actividad que se sostenga a lo largo del tiempo. ¿Bien? Obviamente, la figura central en esta etapa va a ser la madre y la familia también, ¿no? Y todo lo que decía, ¿no? El jardín, la cuestión, mi mascota, o sea, todo lo que haga el hogar, a la vida hogareña. El niño ya empieza a reconocer el espacio de pertenencia, ya sabe dónde queda su casa. Llega a la manzana donde vive y ya sabe cuál es su casa. Si pasa por la casa del tío, la tía, la abuela, a la que suele frecuentar, ¿no? Si pongamos que están presentes en este momento de donde registra la pertenencia, ya conoce, empieza a registrar a dónde pertenece él, cuáles son esos vínculos estrechos, íntimos que lo cuidan, que están presentes ante sus miedos, sus temores, que suplen sus necesidades, no solo físicas, sino también emocionales. Y se empieza a agudizar esa necesidad como emocional porque aparecen los miedos. O sea, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a esto, ¿y quién me cuida y me protege en esa instancia? Estas figuras. Esto es recontra importante porque, y tomen nota de esto, Cáncer es un signo
es uno de los signos más importantes para trabajar en la astrología psicológica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque antropológicamente, y esto es algo especial que tiene la astrología psicológica, digamos, si ustedes no estudiaron esta corriente, no lo van a haber escuchado probablemente nunca, que antropológicamente, es decir, en el estudio del ser humano, el ser humano actualmente, los signos en los que el ser humano hay como una triangulación de los signos en los que más está viviendo actualmente, que igualmente esto se está rompiendo por todo lo que está pasando con el ingreso de la era de Acuario, o sea, está habiendo una tensión a nivel psicológico para la especie humana, no para vos individualmente, o sea, para vos individualmente también porque perteneces a la especie humana, pero toda la humanidad vivimos muy referenciados por ciertos signos, en este caso lo vamos a estudiar, que son Cáncer, Leo y Capricornio, sobre todo Cáncer y Leo, Capricornio como un reflejo, pero esto está empezando a ponerse en jaque. ¿Qué significa? Cuando lleguemos a Leo les voy a contar por qué Leo, pero ¿por qué Cáncer? Porque estamos completamente atravesados por lo que se vivió en el pasado, por lo que vivió nuestra familia, por las herencias familiares, por lo que mamamos, por lo que aprendimos, y porque somos muy lunares también. Y ser muy lunares, más allá del signo que seamos, significa que tendemos a estar muy a la defensiva ante aquello que esté por fuera de lo conocido y lo seguro para nosotros. ¿Sí? Por eso, lo primero que se trabaja en astrología psicológica es la luna, que es la regente de Cáncer. Es decir, la luna, nosotros ahora estamos aprendiendo Cáncer. Después vamos a ver que esto que nos protege, que nos cuida y que nos es familiar y que nos da seguridad, puede estar conectado a otro signo. Si yo a la luna, en vez de tenerla en Cáncer, la tengo en Aries, mi pertenencia, mi seguridad, mi refugio, está en la velocidad, la confrontación, la proactividad, la independencia. Por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo como algo básico de cómo luego lo vamos a ir leyendo, aprendiendo a leer, ¿no? O sea que todos somos primariamente muy lunares, ¿sí? Tenemos una luna y nuestra luna enseguida nos cierra mecánicamente, tenemos un mecanismo que nos cerramos ante lo que va en contra de esa luna que somos, ¿no? Nos cierra para protegernos. Después, a medida que uno va creciendo, eso va cambiando, en el mejor de los casos se va madurando ciertas respuestas reactivas y tal. Pero en principio Cáncer tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, a nivel de etapa humana, Cáncer es un signo que lo vamos a seguir masticando un montón, pero de etapa humana es ese momento donde reconozco quién es mi familia, quiénes son los míos, rechazo o temo a lo que no es lo conocido, lo seguro, o a las personas que no son de mi círculo íntimo, y empiezo a afectivizar las relaciones e incluso los objetos y las cosas, ¿no? Ya no es solamente un objeto en sí mismo. Y empiezo a dejar afuera, ¿no? Empiezo a decir, estos sí, mi familia, esto sí, lo de siempre, y lo que no es los de siempre, afuera. ¿Sí? Y el ser humano es un poco así. Tiene un poco de estas conductas. ¿Sí? Después, obviamente, cada uno tendrá su diferenciación. Pero en general, bueno, crecemos y nacemos en familias. O sea, la familia sigue siendo la institución primaria. Y esto no es menor, ¿eh? Ojo, esto no es menor, porque antiguamente, en otros momentos, esto no era así. Hay otras civilizaciones que vivían en tribus. No era la familia, papá, el bebé, todo conformado. O sea, hubo etapas del ser humano donde era distinto, fue diferente. ¿Sí? Y eso no es un detalle menor, digamos.
para entender el peso que tiene la institución familiar. Todavía, por supuesto, por más de que ahora estén cambiando algunas cosas. ¿Sí? Ahora, si yo digo tribu, también hablo de cáncer. Porque sigue siendo un grupo de pertenencia. Cáncer se va a ver reflejado, acá es la etapa humana, ¿sí? Acá es la etapa humana, nada, tradicional, digamos. Pero si yo crezco en un reformatorio, mi cáncer, mi círculo de pertenencia, es los que me cuidan en el reformatorio, qué sé yo, los que estuvieron ahí. Y si yo crezco en una tribu, la tribu, aunque mi mamá quizás tiene 20 pibes y me cuida, y qué sé yo, en las tribus a veces todas las mujeres cuidan a todos los niños, por ejemplo, ¿no? Muchas veces eso suele pasar, ¿no? Porque no está la familia definida, viven todos como más en comunidad. Bueno, esas mujeres serán mis figuras maternas, se reflejará obviamente de alguna manera en la carta esto, y esa tribu en su conjunto será mi clan. Pero es esa tribu, no es la de que vive del otro lado de la montaña. Es más, la que vive del otro lado de la montaña es peligrosa. Yo no sé quiénes son, qué quieren. ¿Sí? Entonces, cáncer es la tribu. Y esto es otra cosa importante para diferenciar. No es Acuario. Todavía no vimos Acuario, pero algunos supongo que ya deben saber más o menos cosas de signos. Acuario no es tribu. ¿Sí? Ya lo veremos cuando lleguemos. Cáncer es tribu, es familia, es pertenencia. Y lo que nos une es que vivimos muchas cosas a lo largo del tiempo, o sea, hay intimidad, el círculo es medianamente cerrado, es decir, no es que somos, no sé, 100 personas, podemos llegar a ser 100 personas, pero hay una sensación de identidad en ese lugar de pertenencia que luego van a hacer con Leo, donde van a hacer la identidad, ya lo estoy adelantando, ¿sí? El yo, ¿sí? Pero ese sentido de identidad que nace en Leo está ligado al círculo de pertenencia. Soy en función de ese círculo de pertenencia. Entonces, si yo digo los de River, eso es algo canceriano. Todo lo que tenga que ver con banderas de pertenecer a un club, a un grupo, ¿sí? Todo lo que me ponga a mí en yo y todos los que pensamos parecido a mí. Yo y todos los que somos iguales, pertenecemos a algo que nos une porque pensamos lo mismo o queremos lo mismo. Todo círculo de pertenencia es canceriano. Fíjense que, bueno, Argentina, acá hay alumnos de todo el mundo, no sé si tanto, pero hay alumnos de afuera, pero hay muchos argentinos, ¿no? Y vieron, Argentina, no sé si sabían, es de cáncer, es Sol en cáncer. Argentinos somos hipernacionalistas. Aguanta Argentina, viejo. Sí, pero porque tenemos mucho sentido de pertenencia. Obviamente, después habrá distinciones personales y el que está en contra de las naciones y tal, y es superuraniano, y obviamente está en contra de todo, básicamente, de todo lo que sea tradicional. Pero en general, ¿no? Hay una tendencia del argentino, ¿no? Como de vanagloriarse de ser argentino porque hay un sentido de pertenencia muy fuerte. El nacionalismo, de hecho, es canceriano, dentro de donde lo ubicaríamos, ¿no? La bandera de algo, ¿no? Yo pertenezco a esto. Entonces, todo lo que sea círculos con los que me identifico y pertenezco, grupos, tienen que ver con lo canceriano. Quiero leer el chat que me dejaron una pregunta. Me suena a endogamia. Ay, no me acuerdo exactamente qué significa la endogamia. Se me fue. ¿Qué lo podés explicar, Emi?
Y a mí me hacía acordar, bueno, yo soy psicóloga y entonces lo pensaba como con cuestiones por ahí el de la psicología, que cuando hablamos de la salida exogámica, justamente tiene que ver con un momento en que la persona, el adolescente, bueno, el adulto puede hacer como cierto movimiento de adentro hacia afuera, ¿no? De la familia, de adentro de la familia, de pertenecer a eso, hacer sus propias salidas, qué sé yo, se va a estudiar, decide de alguna manera romper con eso de adentro. Entonces se me venía esa palabra de endogamia, como no lo podría definir teóricamente ahora, pero sí que tiene que ver con lo que funciona como una interioridad. Totalmente. Yo lo pensaba en esa clave, pero... Ajá, es eso, absolutamente. De hecho, el movimiento que estás diciendo se está anticipando a, bueno, a ese nacimiento de leonino. No quiero irme a Leo todavía, pero sí, tiene que ver con eso. Y cualquier movimiento que sea salir de cualquier círculo de pertenencia, pero bueno, esto ya pertenece a Leo, pero tiene que ver con el nacer. Yo digo, bueno, me voy de mi casa, ¿no? Me voy de, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo, mi hermano fue scout, ¿no? Yo también cuando éramos pequeños, pero yo me fui en la adolescencia, como casi todos los adolescentes, y él no, él se quedó, hizo todo un camino y se convirtió en dirigente scout, y tenía, bueno, grupos de niños, creó un círculo, obviamente, un círculo de pertenencia enorme, todos lo conocían y él estuvo desde que era niño hasta adulto, y tiene 35 años, llega hasta los 33 años, estuvo dirigiendo, o sea, pasó por todas las instancias y después fue dirigente. Entonces él, claro, es como era su familia, o sea, digamos, ¿no? Esa agrupación scout, un lugar de pertenencia muy cercano, muy íntimo, y después de un montón de crisis y tal, de cuestiones personales, él se va. Y el cambio que hace cuando se va después de tantos años de pertenecer a ese espacio y todo el tiempo y todo el vacío que le queda y todo lo que, después de esa crisis, todo lo que empieza a parecer nuevo de él mismo, nuevas actividades, nuevas cosas en las que empieza, ¿no?, como a expresarse, conocer nueva gente y todo, representa ese momento que quizás está diciendo un poco Emi, que es ese salir del nido, ¿no? Ese salir del núcleo canceriano que me protege y me cuida. Pero bueno, recuerden que esto que yo estoy explicando, ¿no? Es un movimiento que se ve en el pasaje de Cáncer a Leo. Es un movimiento que se ve en personas que tienen ascendente en Leo. Es un movimiento que vamos a ver en otras etapas de si siguen o no con la formación, ¿sí? Bien, o sea, es algo que se va a ver mucho, porque son pasajes vibratorios que se repiten a lo largo de la vida y que no es una sola vez. O sea, digamos, yo me voy de mi familia, después vuelvo a crear círculos de pertenencia y eventualmente cada vez que me voy de un círculo de pertenencia hay un nacimiento. Y cuanto más fuerte es ese círculo de pertenencia, y cuanto más años se perduraba en el círculo de pertenencia, más potente también es lo que pueden hacer al dejarlo. Es ese movimiento iniciático de pasar de Leo, de pasar de Cáncer a Leo. Salir, dejar de ser niño para ser yo. Bien, así como los pasajes, pasar de Aries a Tauro, es dejar de ser puro impulso para ser corporalidad y registro orgánico cuerpo, ¿no? Como la velocidad del cuerpo. Y así, estos pasajes los vemos cuando vemos ascendentes, ¿sí? En los ascendentes se aprenden los pasajes vibratorios. Pero bueno, entonces, vamos a avanzar. El psiquismo cáncer. Lili, Sí, cariño. una consulta. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Ya. Ya, pero por ejemplo, cualquier grupo, núcleo que yo pertenezca, sea ya familia y todos los grupos grandes que se van después produciendo, pero sí o sí me tengo que sentir seguro, o si no ya la seguridad es principal, ¿no? Ahí ya Sí. no sería un núcleo canceriano, a lo mejor. La seguridad, si estoy en un de un colegio, de un curso, y si no me siento segura, ya no es canceriano, ¿o no?
Esto ahí empiezan las particularidades, porque si vemos cáncer solo y de forma abstracta, y de paso el Leo que Fernanda puso, entonces la pertenencia es la diferencia con Acuario, la pertenencia. Los grupos no son de Acuario también, por eso lo digo. Como que me tengo que sentir siempre en familia, seguro. Vamos por partes. De forma abstracta, o sea, cáncer, teoría, 2 puntos cáncer, sí me tengo que sentir, es un entorno que me da seguridad y pertenencia. Hay historia, hay memorias, hay confianza, hay seguridad, puedo ser quien soy, por así decirlo, ¿sí? Y hay como una incondicionalidad, ¿sí? Y sentir que pertenezco a ese grupo, eso es energía cáncer. Cáncer no es solo mi familia, ¿bien? Es originalmente mi familia, o sea, donde empieza, es como si yo te dijera, cada vez que inicio, o sea, el parto, Aries es el parto, es el primer inicio de los inicios. Después yo tengo muchos inicios a lo largo de la vida. Cáncer pasa lo mismo, la familia es el arquetipo, es la simbología cáncer porque es el primer lugar de pertenencia, o sea, es el primer grupo al que yo experimento lo que es pertenecer a un grupo de personas que nos unen ciertas cosas. En este caso, cuando somos chiquitos, nos unen la casa, el apellido, qué sé yo, la cena, todas las experiencias que vamos a ir viviendo. La sangre. Ahora, luego yo iré teniendo grupos. Donde yo creo círculo de pertenencia es cáncer. Es energía cáncer. ¿Bien? Ahora, si yo estoy en un grupo en el cual pertenezco, digamos, en el sentido de que tengo muchas experiencias, hace mucho tiempo que estoy con esta gente y tal, pero yo no me siento seguro, por ejemplo, eso ya puede tener que ver con algo particular de la carta, de mi carta. Porque si yo, por ejemplo, tengo el mundo de la seguridad, lo tengo asociado a Acuario, por más de que yo encuentre pertenencia, siempre voy a sentir que no pertenezco igual. Porque mi pertenencia tiene que ver con sentir que no pertenezco. Porque mi seguridad tiene que ver con nunca terminar de sentir seguridad, porque la seguridad absoluta me quita libertad. O sea, son cosas que tienen su maña que las vamos a aprender más adelante. Por eso ahora yo necesito que solo aprendan esto y después vamos a ir viendo cómo esto se empieza a complejizar según las individualidades de cada sujeto. Y eso es lo interesante de la astrología, que cáncer es la seguridad. Pero si yo cáncer lo tengo, la pertenencia, ¿no? Cáncer es la pertenencia, pero si yo cáncer lo tengo en la casa 8 del trauma, la pertenencia, para mí la pertenecer viene con algo traumático, conflictivo, o sea, después aprendemos a leerlo más complejamente. Pero para esto primero necesitamos saber qué es cáncer, ¿se entiende? Ahora, respondiendo a lo que decía Fernanda, la diferencia sí es esa, Fer, o sea, es eso. Cáncer tiene que ver con espacios grupales, con otros, ¿no? Donde hay vínculos, relaciones, donde me siento seguro, cuidado y sobre todo donde pertenezco. Sobre todo donde hay mucho tiempo, memoria, cosas que nos unen. ¿Bien? Después, una vez más, si son regresivos y yo tengo a Aries en la casa 4, mi pertenencia tiene que ver con la casa 4, que es la análoga a Cáncer, con espacios donde haya más confrontación y demás, y yo siento pertenencia ahí. O sea, esto después se va a ir complejizando. Ahora no lo podemos leer de esta manera porque tiene que ver con instancias más avanzadas. La diferencia con Acuario, que obviamente la vamos a ver cuando lleguemos a Acuario, es que Acuario es grupo libre. No tenemos que tener ni todos pensar lo mismo, ni ser parecidos, ni me tengo que sentir cuidada, contenida, cálido, amorcito, me apapachan, mi tribu, los míos, no. Eso no es Acuario. Acuario es esto, la red. Yo no sé quiénes son ustedes no saben quién soy yo, pero hay una resonancia, estamos investigando juntos algo que nos interesa intelectualmente, mentalmente, que tiene que ver con algo nuevo, diferente a lo tradicional, estamos a través de la tecnología, no nos vemos, no nos tocamos ni nos conocemos tanto, pero igual nos generamos cosas mutuamente. Acuario es otra cosa. Es algo abierto, ya lo veremos. ¿Bien? Es la red, Acuario. Ya vamos a ver. A ver, entonces, Tiara dice, ¿puede ser el pasaje que nos cueste como humanidad, sea del agua al fuego?
no sé en realidad bien qué quisiste decir, pero no. Lo que nos cuesta no es, o sea, digamos, el pasaje del agua al fuego, no porque vamos a ver que el ser humano está profundamente en Leo, ¿no? O sea, es cáncer Leo el ser humano, todo el tiempo ese pasaje. Sin embargo, lo que le va a costar a la humanidad es pasar a Acuario, pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos, ya lo vamos a ver, porque ¿qué es Acuario, no? ¿Qué es la era de Acuario? Ya cuando lleguemos al final del zodíaco se van a enterar qué pasa con Acuario y qué está pasando con esta nueva era, que no tiene tirado los pelos, a todo nuevo, todo raro. Adri dice, comparto la duda, es lo más. ¿Existe alguna razón o explicación de los pasajes entre elementos? Sí, existe una aplicación que es la que les comento que se aprende en ascendentes. Una explicación, sí. Y Fernanda, mi grupo de pertenencia fuera del país son mi grupo de amigos argentinos, pero también tengo otros grupos que comparto también. Gracias por aclarar. Bueno, supongamos, ¿no? Fer dice, su grupo de pertenencia fuera del país son mi grupo de amigos argentinos. Bueno, ella tiene un grupo de pertenencia donde hay amigos argentinos. Todo lo que sean amigos cercanos es algo canceriano, ¿sí? Si son amigos de hace mucho tiempo, incluso también hay algo geminiano, canceriano, son las primeras etapas del zodíaco, ¿bien? Donde ya aparece intimidad, puedo vulnerabilizarme, puedo abrirme, puedo llegar a un nivel de intimidad distinto, ahí aparece algo canceriano, ¿sí? Si yo tengo mi grupito de amigas, de que somos 4 o 5, donde una está mal y se puede abrir y la bancamos y charlamos y hablamos de lo que nos pasa y llegamos a un nivel más íntimo, más ligado a lo emocional, es energía canceriana. Si yo tengo un grupo donde me voy a encontrar a experimentar qué es, no sé, hacer danza, una performance de dance creativa y no conozco a los demás, no sé tanto de sus vidas y nos vamos a tomar una birra y charlamos y nos cagamos de risa, pero yo jamás lloraría enfrente de esa persona y esa persona enfrente mío, es algo más acuariano. Bien. En cáncer aparecen las emociones, la afectividad. ¿Y qué es lo que pasa con la afectividad? Es una condición humana, ¿sí? Cáncer tiene que ver con el agua humana, de las emociones humanas. Es lo humano, ¿sí? Cáncer, la luna, después lo vamos a ver mucho más con la luna. Rige las emociones, ¿sí? Es decir, cualquier emoción. Las emociones que nos hacen humanos. Luego vamos a ver las emociones desde otro lugar, ¿no? En Escorpio va a regir otro tipo de emociones y Piscis va a ser la hiperemocionalidad y demás. Pero en Cáncer es como, che, quiero un abrazo, quiero que me cuiden, ¿no? O sea, me gusta sentirme cuidado, amado, querido, estoy triste, estoy enojado, estoy feliz, o sea, soy un ser humano. Cáncer tiene que ver con nuestra condición humana. Bien, ahora el psiquismo canceriano. Una persona, en respuesta a esta vibración, se verá atravesada por la necesidad. Entonces, bueno, acá sí ya vamos a personas con la vibración canceriana, ¿no? En tal caso que se identifican, porque recuerden que yo puedo tener cáncer y lo puedo tener en la sombra. Entonces, si yo tengo cáncer en la sombra, ¿qué sucedería con todas estas cualidades? Y se van a rechazar. Rechazarlas. Las reprimo. Y proyectarlas también. Perfecto. Todo eso. Las voy a rechazar, me van a incomodar, las voy a proyectar, es decir, tendré alrededor gente que quiere ser cuidada, gente vulnerable, gente sensible, gente más cálida, afectuosa, y las reprimo, dicen ahí también, claro, no, yo no necesito que nadie me cuide y me abrace, o sea, hoy sí lo necesito, ni loca lo expongo, o ni lo registro capaz, lo necesito y ni me doy cuenta, ¿no? O sea, puedo tener cáncer en mi carta natal y puedo tenerlo en sombra.
O puedo haber creado en exceso, pongo un exceso para poner como lo extremo y que quede claro el ejemplo, un exceso de máscara de cáncer, entonces soy todo cuidado, ternura, protección, estoy todo el tiempo cuidando, asistiendo a los demás, siendo siempre tierna, cariñosa, ¿no? Y ahora veremos qué va a rechazar. Si mi máscara es cáncer, ¿qué voy a rechazar? ¿No? Otra cosa voy a rechazar. Ya lo vamos a ver. Una persona, entonces, que sí se identifica con cáncer y que respondiendo a esta vibración, como cáncer tiene como función inicial cuidar al cachorro, o sea, cuidar la instancia cachorra de la vida, ¿no? Y separarla a un círculo y hacerla que pertenezca a un círculo que le dé el ambiente para que crezca, para que se nutra, para que madure, para que salga de esa fase cachorra, por así decirlo. Entonces, eso, una vez más, es una etapa. Ya lo vimos con Tauro, es un momento. Un momento en el que yo tengo que nacer, Aries, y tengo que ponerme aguerrida y animarme y empezar. Y tirarme a la pileta si nunca lo hice y bueno, probar qué pasa. Es un momento, no todo el tiempo. Lo mismo va a pasar con cáncer, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, si mi máscara se constituye así, entonces la necesidad de cuidar y proteger será como constante, tanto a sí misma como a los demás. Bien, todo lo pequeño, cuidar a los suyos, los recuerdos y la memoria afectiva. Acá hay algo importante. Primero, los suyos. Vieron que hablo mucho esto del círculo cerrado. Todo lo que está fuera, y esto es muy importante porque después nos va a ayudar a entender la diferencia con Piscis, que tiene que ver con varias cosas y una de estas es ella. Cáncer no es yo amo a todos. Yo amo a los míos. Para los míos, todo. Para mi familia, mis afectos, mis vínculos, los cercanos. ¿Bien? Pero es esto, el nacionalismo, la bandera, mi grupo. No es, o sea, hay una diferencia entre los míos y los de afuera del círculo de pertenencia. Que en Piscis ya veremos que eso se pierde todo. Bien, entonces, en Cáncer está muy presente esto de proteger, cuidar, resguardar, nutrir, pero con los míos, ¿sí? Con la familia, con lo propio, con el círculo íntimo. Bien, lo pequeño, obviamente, lo indefenso. Y acá dice los recuerdos y la memoria afectiva. Porque los recuerdos y la memoria afectiva finalmente es lo que va a ir creando la pertenencia. O sea, lo que va haciendo que yo pertenezca a un grupo tiene que ver con el tiempo y con lo compartido íntimamente. Bien. La luna, Cáncer, es la guardiana de la memoria, la guardiana del tiempo, de la historia de mi abuela, de mi mamá, de aquello que viene viajando a través del tiempo, de lo que me hace humana, de las emociones, de lo íntimo que me conecta emocionalmente a ese círculo, que conozco su historia, que me conocen, que nos conocemos, que vivimos cosas juntos, buenas, malas, que seguimos juntos, unidos, pertenecemos a un mismo X, grupo, lugar, en lo que sea. ¿Sí? Entonces, Cáncer tiene que ver con este momento de cerrarse, que, ojo, no es que uno ve a la persona de Cáncer siempre es la persona más tierna del mundo, ¿no? Puede ser una persona muy dura y rígida para todo, con todo aquel que no pertenezca a ese círculo canceriano. Bien, porque para con el afuera es como un cangrejo. Es duro, con un caparazón, y adentro es un molusco blandito. Pero hay que entrar
para llegar al molusco blandito. Hay que entrar ahí adentro, a ese círculo, a ese mundo interno, a esa intimidad. Para eso hay que trascender el tiempo, para ir llegando a ese lugar blandito. Cáncer no se abre fácilmente, se cierra. Es un signo cerrado, se cierra Cáncer. Y para abrirse, encontrarse con esa interior, tiene que pasar tiempo, intimidad, cercanía. Bien. Y se cierra y se pone rígido porque justamente es muy blandito. O sea, el nivel de reacción que tiene la energía canceriana cuando se cierra como una cueva, como un útero, como un círculo, ¿sí? Recuerden que es regido por la luna, ahora les cuento algo, ¿no? Pero se cierra, no permite que entre nada de afuera para proteger la calidez interna, la blandura de adentro, a los míos, al afecto, a lo que queda adentro, ¿sí? Que nutre y resguarda lo vulnerable, lo pequeño, lo íntimo, lo blando. Y por eso afuera tiene que ser duro, para poder adentro resguardar eso con fuerza, digamos, ¿no? Con solidez. Después esto lo van a entender muchísimo de por qué Cáncer se complementa con Capricornio también, ya lo veremos. ¿Sí? Bien, su percepción estará profundamente marcada por el registro emocional de quienes lo rodean. O sea, Cáncer no puede evitar registrar las necesidades ajenas. ¿Sí? Registra necesidades de los demás. Es como si fuera una madre, ¿sí? O sea, el instinto materno está a flor de piel, sea madre o no sea madre y sea del género que sea. Hay una gran sensibilidad, así como Tauro decíamos que hay una gran sensibilidad ante los estímulos a través de los 5 sentidos, ¿no? Entonces tengo sensibilidad a los entornos donde hay mucho ruido o donde hay mucho estímulo, ¿no? Necesito como cosas tranquilas, calmas, apacibles, para que los sentidos estén como abiertos, en contacto y relajados. Cáncer registra necesidades ajenas y emocionales. Entonces, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Tengo a mi amiga de Cáncer que se da cuenta que toso y ya me trae un caramelito, ¿no? Y me cocina porque se dio cuenta que no comí, me cocina algo, o se hizo tarde y me dice, no, bueno, pero no, te acompaño a la parada, ¿no? Como tiene esta cosa de registrar el cuidado y la necesidad del otro, como un instinto, ¿no? Que tienen las madres. Lucía, tenés el micrófono abierto, ¿o querés hablar? Sí, justo iba a comentar eso, porque hay algo como del registro maternal intuitivo, emocional, que no hace falta como ni dialogar y ya uno sabe lo que le pasa al otro, Total. o lo que necesita. Exacto. Bueno, viene por ahí y de hecho, bueno, justo me dio el pie a decirlo, que eso es lo que va a derivar en problemas de comunicación. Porque este signo, al igual que el resto de los signos de agua, son intuitivos y registran emocionalidades sin necesitar ser nombradas. Y por lo tanto eso trae que no tengan que ejercer la práctica del diálogo de esas necesidades y que, por supuesto, en la adultez tengan serios conflictos porque darán por sentado que el otro debería de intuir también lo que necesito, y hay una dificultad de poder poner en palabras las emociones y lo que se necesita, porque como ellos lo intuyen, a ver, no quiero generalizar como la persona de, ¿no? Pero es un rasgo en los signos de agua. El tema de la comunicación, del diálogo, de ser claros en lo que les pasa y con lo que necesitan emocionalmente, porque como, obviamente, si uno lo registra, la experiencia personal es que será registrado entonces por todos, pero no, somos diferentes.
Entonces los de aire no registran un pepino y necesita que se lo diga bien claro para entender qué te pasa. Bien, entonces, eso que tiene intuitivo tiene que ver con este registro de registrar necesidades de cuidado y de protección y de atención, ¿sí? De atención de las necesidades, ¿sí? Preferirá entornos íntimos, las amistades de siempre, los círculos de pertenencia seguros y con historias compartidas. Tenderá a cerrarse reactivamente ante lo que perciba como una amenaza, sobre todo como una amenaza hacia la sensibilidad, hacia su vulnerabilidad, hacia sus tradiciones, hacia sus memorias, ¿no? Y también podría tener pretensiones como si fuera un niño o tratar a quienes ama como tal. Y esto es otra cosa importante, que viene un poco con esto de una cierta dificultad para nombrar y para hablar sobre estos temas. Cuando hay mucho cáncer en una carta natal, dependiendo de toda la carta y tal, siempre, pero también puede haber una tendencia, como el registro es constantemente ligado desde lo pequeño, lo vulnerable, lo aniñado, lo que todavía está en un proceso de necesidad de cuidado y de protección, obviamente también puede haber reclamos o dependencias como si la persona fuera un niño o una niña, o sea, pretender ser tratado como tal, y tratar a otros como tal. ¿Sí? O sea, tratar a otros como niños o como niñas. Y acá hay una, bueno, después ya veremos la carta y demás, pero hay una delgada línea, ¿no? Entre lo amoroso, lo amable, lo tierno, lo cálido de cáncer, de ser súper maternal o cálido, ¿no? Como ese lugar donde uno se puede relajar y abrir porque hay realmente un espacio de contención cálido que permite a algo que ya, bueno, asfixia, ¿no? Y está todo el tiempo cuidando cuando ya no necesita ser cuidado. Entonces, cuando el otro está todo el tiempo cuidando y resolviendo y asistiendo, ¿qué va a hacer? Finalmente va a evitar que crezca. Bueno, tiene que ver con esto de maternar donde no hay que maternar, ¿no? O sea, un niño, cáncer es la etapa en la que un niño necesita ser cuidado. Cáncer es la etapa en la que el niño registra que se puede sentir seguro en el mundo porque tiene un espacio de pertenencia. Así como Tauro era el momento donde agarro y experimento el tacto y no sé qué. O sea, cáncer es eso. Una vez más, como todos los signos, si yo todo el tiempo estoy actuando desde ese lugar, lo que voy a hacer es que finalmente el crecimiento se evite. Entonces, que esa persona se quede siempre retraída en una instancia infantil, dependiendo de la energía canceriana que les prevista o brindada. Bien, vamos entonces con rasgos claves de esta estructura psíquica. Obviamente, la necesidad de proteger y cuidar, ¿no? Entonces, rasgos claves de la estructura psíquica de una persona de cáncer, una persona que va a necesitar proteger y cuidar a los demás, también a sí misma, o sea, también va a necesitar ser cuidada y protegida, o sea, no se va a sentir para nada a gusto en un lugar donde dan por sentado que se tiene que cuidar sola, por así decirlo. Mientras que si pensamos en Aries, bueno, sí, Aries, o sea, ¿qué cuidar? Yo me cuido solo, salí de acá. Lo digo esto para ver cómo es tan diferente cómo cada uno ve el mundo. O sea, lo que para Aries puede ser una ofensa, que le digan querés que te cuide, ¿no? Y para Aries puede ser una ofensa, y como me estás diciendo yo me cuido solo, salí de acá, ¿no? Se puede hasta confrontar. Para Cáncer es un acto, primero como de amor, por supuesto, pero lo mínimo que necesita para sentirse a gusto. ¿Sí? Después obviamente que uno verá que todos necesitamos cuidado y protección, pero todos también necesitamos independencia. Solo que los niveles van a variar. Y una vez más, si solamente juego una energía, alguna consecuencia en algún momento, la vida me va a traer una factura de algo de experimentar lo que no experimenté. Ya sea la vulnerabilidad, hay que dejarme cuidar, o la independencia. Y eso nos lo trae la vida, nos lo traen los tránsitos en astrología psicológica, las revoluciones solares. Porque yo soy de Aries, pero un año tuve una revolución solar.
con luna y ascendente en Cáncer, y tuve que dejarme cuidar, y tuve que ver qué me pasaba con mis emociones y mi vulnerabilidad. Y a la inversa también. ¿Se ve? Por más de que encarnemos una energía, después en la vida, en la experiencia vital, tenemos que atravesar las 12 vibraciones que se expresan en la vida sobre la Tierra, se van a ir presentando en nuestros caminos. Y esas serán las tensiones en cuanto, una vez más, a la identidad que hicimos, donde nos cristalizamos identitariamente a la máscara con las que salimos al mundo. Soy canceriana, protejo y cuido. Siempre el trabajo está en la máscara y la sombra, la máscara y la sombra, la máscara y la sombra, ante la incomodidad de las experiencias que se van presentando en la vida, que van a ser teñidas por los 12 signos o por estas 12 temáticas que estamos aprendiendo. Cualquiera de ellas se nos va a presentar. Les puedo asegurar que se presentan todas. No hay chance de que, ay, no, nunca me pasó nada escorpiano. La muerte existe, punto. Las 12 energías existen y se expresan y se experimentan en una vida. Más allá de dónde estemos identificados. Entonces, necesidad y temas con la pertenencia, ¿no? O sea, va a priorizar el pertenecer, se va a sentir a gusto con la pertenencia. Puede tener al revés, ni hablar. Puedo ser muy canceriano y tener tema con la pertenencia, ¿no? O sea, que me dificulte encontrar círculos de pertenencia, no me sienta a gusto, cuidado, protegido, lo que sea, o sienta que no pertenezco, qué sé yo, ese tipo de cosas van a pasar un montón también, temas con la pertenencia, pero es un tema canceriano. Después que la persona logre buena pertenencia o no la logre, tiene que ver con la totalidad de la carta y con un montón de otras cosas que pasan, ¿sí? Pero la pertenencia en sí es un tema canceriano. Bueno, la necesidad de gestar y nutrir. Y esto también es interesante porque no es solo tipo un niño, que también, sino como proyectos. O sea, cáncer, las personas de cáncer tienen una energía muy de crear, ¿no? Pero no desde el lugar leonino, sino de que son muy, sí, tienen como una cosa de gestar espacios, de poder hacer de ambientes cálidos, de tener detalles y cositas que tienen que ver con la creatividad, pero no todavía con la creatividad que se va a expresar en Leo, sino con esta cosa de que estoy nutriendo algo, ¿no? Y de alimentar algo que estoy creando. ¿Bien? De hecho, acá vemos esa tensión entre el nacimiento o la nutrición que le doy, por ejemplo, en un proyecto, ¿no? Aries, esa tensión Aries-Cáncer, que es estructural al zodíaco, es algo que se aprende más adelante, que están en cuadratura, digamos, pero Aries, ¿no? Es como, ¡pum!, nací, ¿no? Es como el impulso, me arriesgué, me tiré a la pileta, soy emprendedor, voy a emprender, abro, me entusiasmo y el inicio y no sé qué. Después lo tengo que nutrir eso, con amor, hasta que crezca. No va a crecer de un día para el otro. Y eso es energía Cáncer. Y si yo soy todo Aries, me la pasaré abriendo emprendimientos y entusiasmándome y después dejaré todo porque no lo puedo nutrir. ¿Se acuerdan que di ese ejemplo? Y si soy Cáncer, querré solo nutrir, pero tengo muchísimo miedo de emprender y de iniciar y de tomar el riesgo y de cambiar de lo que estaba haciendo seguro y conocido por algo nuevo, ¿no? Y eso lo vemos también con las crianzas. ¿Sí? Las personas que tienen un parto fácil, ¿no? Aparece el parto y tienen un parto fácil, rápido y no tienen miedo, lo que sea, es una energía más ariana, y la energía más de, bueno, ahora hay que criarlo, hay que alimentarlo, nutrirlo, cuidarlo, no sé qué, es algo más canceriano. No quiere decir que no le cueste a uno o a otros, ¿no? Claro, Adriana dice que ambos son cardinales, sí, son cardinales los dos y por eso están en tensión también. Bueno, necesidad de vínculos afectivos y seguros, dependencia emocional, sí, esto también, obviamente va a ser un rasgo canceriano, porque en Cáncer ustedes imagínense que es un niño y una madre a la vez. O sea, me voy moviendo en eso, porque Cáncer es el vínculo entre esos arquetipos, entre la madre que cuida al niño y al bebé. Entonces estoy en un lugar, niñado, vulnerable, y de repente soy una madre que cuida y protege. Esos dos arquetipos, esas dos imágenes están en la energía canceriana.
Entonces, la dependencia emocional, como podría tener un niño, la ternura, la calidez, ser madre de otros y demandar como niño. Y acá, bueno, lo que venimos trabajando, ¿no? El rechazo a los inicios, al riesgo, a la independencia, a la agresión. Eso, ¿a quién les hace acordar esas cualidades? Eso sí, ¿no? Inicios, riesgos, Aries. con lo cual ya nos vamos anticipando o algo que va a aparecer mucho más adelante, que es la tensión que existe entre Cáncer y Aries. ¿Bien? O sea, a Cáncer no le gustan los inicios. ¿Por qué no le gustan los inicios? Porque ¿qué guarda Cáncer? ¿Qué es el resguarda? Lo seguro, Bien. ¿Y qué más? es seguro. Lo seguro, los recuerdos, la pertenencia. Aries resguarda los recuerdos, la memoria. Y un inicio es de cero. No es algo nuevo. No hay memoria, que es lo que a mí me mueve, me moviliza. Mi vibración tiene que ver con cuidar esto, con preservar esto, con darle el valor a esto, que ha ido a lo largo, perseverando para llegar a un espacio íntimo, que no es superficial, de Géminis, Libra, Acuario, no es como un lugar al que llego después de atravesar el tiempo. ¿Sí? La memoria, las historias, la pertenencia, todo eso necesita tiempo. Y Aries, Aries, perdón, sí, Aries, ¿no? Pero los inicios en sí no hay nada acá, me tiro, o sea, sos el uno, ¿no? No hay nada todavía. Y eso a Cáncer no le interesa, no le gusta. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas las rechaza. Los riesgos, obviamente, van en contra de la seguridad. Además de que Aries también rige los miedos, o sea, está conectado con la instancia en donde aparecen los miedos. La independencia, ¿de qué me hablas, no? O sea, si todos dependemos de todos, somos seres Cáncer, ¿qué te voy a decir? ¿Quién somos sin nuestros afectos? ¿No? Y Aries también es uno y Cáncer es como esto que decías del núcleo de pertenencia entre varios. Tal cual. Es el uno, la diferencia entre ser un grupo, una tribu, una familia, un clan. Y también, esto es importante, Aries es el 4, perdón, Cáncer es el 4. ¿Qué pasa con el 4? ¿Qué aparece? ¿Qué se forma con 4? La familia. Los cuatro elementos. Bueno, No, en realidad tiene que ver, a ver. Sí, también, ¿no? O sea, la familia me mata porque solo hay familia de 3 también. No, digamos, como la base, ¿no? O sea, con 4 por primera vez se puede hacer una base sólida, que se sostiene, ¿no? Que por eso después va a aparecer Capricornio, es como la base del zodíaco. O sea, Cáncer es la base del zodíaco. Cáncer está en la base, es el que sostiene acá la base, las raíces del zodíaco. ¿Sí? Después está Capricornio arriba, la copa, el fruto. Bueno, acá está la base, las raíces, Cáncer, donde me apoyo, donde crecí, donde nací, donde me gesté, donde mamé, lo que mamé, la familia, qué me cuidó, qué me nutrió, cómo me educaron, qué vi, qué mamé, qué absorbí, cómo fui cuidado, protegido, todo eso tiene que ver con Cáncer, la condición humana. Después va a tener miedo a la sociabilidad, a la apertura vincular y a la mente sobre la emoción. Esto tiene que ver con una tensión que existe entre Cáncer, no importa, ya lo veremos más adelante, y Libra. Pero no pensemos en Libra, sino que pensemos en eso, en esto. ¿Qué pasa en la sociabilidad, no? Ser una persona sociable. hay que salir hacia afuera. Exacto, ¿no?
para sociabilizar, o sea, yo para sociabilizar con mi mamá, que yo tengo un vínculo con mi mamá y con mi prima y con mi mejor amiga, no es que significa que yo sea sociable. Alguien sociable es alguien que está abierto vincularmente a interactuar y a entablar un vínculo con la sociedad, ¿no? Con aquello que está por fuera de lo íntimo. Y a Cáncer eso le da timidez, le da cierta incomodidad, su energía no tiene que ver con eso. Entonces ahí puede haber un retraimiento. Es típico de Cáncer como, ¿qué preferís? Bueno, nos juntamos en la casa los 5 de siempre a comer guiso o nos vamos a un ciclo con un montón de personas y no sé qué, y música y gente que no conozco y afuera, al aire libre, abierto. No porque una persona de Cáncer no puede elegir una cosa u otra, seguro, pero lo que voy es que preferentemente en cuanto a la energía de Cáncer, la casita con los míos con el guisito. ¿Sí? Esto no significa que yo soy de Cáncer y yo elijo otra cosa. Sí, bueno, pero tendrás otras cosas en tu cuarto también que te hagan ir en esa dirección. Sí, acá estudiando solo la vibración de forma abstracta tiene que ver con eso. Obviamente voy a preferir 1000 veces juntarme con mis amigos de siempre que salir a sociabilizar a un lugar que no conozco gente. Apertura vincular, ¿no? Abrirme a conocer gente nueva donde no hay memoria, no hay seguridad, no hay protección. No es lo que le interesa principalmente. Y obviamente también hay un juicio, un rechazo, un miedo, lo que sea, de la mente sobre la emoción, porque cuando uno mente y racionaliza mucho, la emoción se apaga, se enfría. Hay rechazo hacia la autosuficiencia, la frialdad y los límites. Esto tiene que ver, como no lo vimos, lo voy a decir, ¿no? Con Capricornio, es decir, una tensión que va a haber entre Cáncer y Capricornio. Ya nos podemos anticipar a que Capricornio es esto, autosuficiencia, frialdad y límites. Cáncer, autosuficiencia va en contra de que dependo de que otro me cuide y además de que deseo que otro me cuide. Y cuidar, ¿no? Frialdad tiene que ver todo lo contrario con un espacio que acobije y nutra algo chiquito y vulnerable. Y límites tiene que ver también con algo que diferencia mi espacio del tuyo, ¿no? En ese sentido, en Cáncer se da algo así como un núcleo cerrado, ¿no? Hay límite, pero con los de afuera. Hay frialdad con los de afuera. Con los de adentro, no. En Cáncer está muy marcado esto de adentro a afuera. Es más, las personas de Cáncer vamos a ver, o con mucha energía de Cáncer, vamos a ver que de repente es muy importante para ellos esto de que conozcas mi casa, como una vez que llegaste a mi casa y te abrí las puertas de mi casa y compartimos algo, ¿no? Como lo íntimo es como que empezás a ocupar otro lugar. Y rechazo a los de afuera y a los diferentes, ¿sí? Esto también, el nacionalismo, como les decía, es canceriano, y a los diferentes, porque Cáncer es los que somos iguales. Bueno, quiero cuidar, amar, proteger a los míos, quedarme en mi sitio de pertenencia, seguir juntos en el tiempo, nutrir, mimar. Y quiero esto todo el tiempo, digamos. O sea, digamos, quiero, lo que trae conflicto a nivel psicológico es que quiero esto todo el tiempo y que quiero que la vida se trate de esto. Y cuando la vida me trae independencia, riesgo, sociabilidad, apertura mental, Acuario, soltar, libertad, frialdad, Capricornio, autosuficiencia, exigencia, límite, qué sé yo, y etcétera, de otras energías y experiencias vitales que se presentan, bueno, entró en conflicto. Cuanto más fuerte esté mi máscara o el yo o el ego, lo que le quieran decir, la personalidad ligada a esto, más conflicto con experiencias distantes a esto. Bueno, voy a ir rapidito porque ya estamos en hora, ¿no? A ver, a las 8 termina la clase, ¿no? Ya perdí. Arquetipo canceriano. La madre y la abuela en principio, ¿sí? La abuela también es un arquetipo canceriano, sobre todo la abuela materna.
La energía cáncer, o sea, como todo el linaje materno, las mujeres, las abuelas, las bisabuelas, las madres, ¿no? Toda la herencia de las mujeres en su rol cuidador. La energía cáncer la veremos expresada en uno de los arquetipos más importantes de la historia humana, la figura de la madre. Por eso cáncer es importantísimo que lo aprendan bien, pero no se preocupen, lo vemos, cuando vemos luna, lo vemos un montón. En esta imagen se representa el cuidado, la nutrición, el refugio emocional, simboliza lo que da origen y sostiene la vida. O sea, acá volvemos a lo mismo. La vida, miren, no simboliza lo que da origen, acá me confundí. Lo que da origen, que es Aries, Cáncer lo sostiene. Cáncer es como el golpe de horno final de nutrición y de calor para eso que se inició en Aries. El abrigo, el alimento, el hogar estará presente en la madre biológica, pero también en cualquier figura o espacio que contenga o proteja. ¿Bien? Por eso el entrenamiento es pensar la energía de la astrología, o sea, pensar la astrología en la vida. Que es lo que me preguntaba hace un rato, en un grupo donde no siento que me cuidan ni me hay seguridad, no es un grupo canceriano. Si yo voy acá a cerámica y somos 5 y hace 3 años que hago cerámica, pero llego y no tengo una relación íntima, ni sensible, ni afectuosa con nadie, no es un grupo canceriano, por más que haya 5 años que voy a hacer cerámica ahí. Se convierte en un grupo canceriano cuando aparece la pertenencia, la protección, la intimidad, la sensibilidad, las historias, el saber del otro, saber la historia del otro, que el otro sepa mi historia. Va apareciendo un nivel de intimidad que trasciende la superficialidad de la clase, que sería algo más geminiano, donde estamos aprendiendo cerámica y nos cagamos de risa y tomamos unos mates. ¿Se ve esto? Y charlamos sobre que habemos papa o que tengo el sol y la luna no sé dónde. No, acá es como, ya hay otro, entré a tu casita, vos entraste a mi casita. Entramos a nuestras historias. Bien. Bien, entonces la madre cuida y protege, sin ella no podemos sobrevivir, pero también puede volverse invasiva, sobreprotectora o agobiante si no permite la independencia a tiempo. ¿No? Esto ya lo sabemos, la madre sobreprotectora, que el hijo no se va nunca y nunca puede crecer y es también tipo inútil, no sabe ni cocinarse porque tenía que, pero a los 13, 14 ya tendrías que ir dejándole de cocinar, enseñar, no sé, bueno, y no, tiene 35 y no sabe cocinar porque nunca dejó de estar en ese lugar de ser tratado como un niño. Es la matriz emocional que nos conecta con la pertenencia, la memoria afectiva, el acto amoroso de cuidar la vida. Niñeras, o sea, en cuanto a los arquetipos, niñeras, doulas, maestras jardineras, parteras, contadoras de cuentos, ¿sí? Todo lo que sea cuentos, historias, la historia, ¿sí? Historia. Cáncer. O, no sé, alguien que escribe cuentos para niños, es una energía canceriana también. Una mezcla entre Cáncer y Géminis podría ser. Obviamente niñeras, doulas, ¿no? Doulas asisten a las embarazadas, que están gestando, que están por nacer, la maestra jardinera cuida a los niños, las parteras están en el momento en el que de nacimiento, las niñeras también cuidan niños. ¿Sí? Después vemos que en un arquetipo, en este caso, pero por ejemplo, pueden aparecer más de una energía. Es lo que yo les decía, por eso quiero que aprendan, bueno, obviamente, la idea es que aprendan a pensar la astrología. Si yo les digo, vamos a comer, ¿sí? Y ustedes me dicen comer, pero no entiendo, porque es una pregunta que me han dejado, obviamente, en tantos estos años me la hacen siempre. No entiendo la diferencia de la comida entre Cáncer y Tauro. Muchas veces me preguntan eso. Bueno, en Cáncer el contacto con la comida que está muy presente es la comidita, la receta de mi abuela, lo casero, hacerlo en casa, el ritual de cocinar y de comer juntos, la comida afectivizada, esto de, bueno, la sopita, lo calentito, ¿no? Lo que nutre, lo que se hace con amor. Y en Tauro es, me estoy comiendo esto, qué rico el sabor, es premium, qué bueno, qué buena materia prima, ¿se ve? Y las dos están en la comida. Sí, Lu.
Tipo más gula, decía, perdón, estoy desde el celu y estoy entendiendo bien cómo funciona esto porque es la primera vez que agarro Zoom desde el celu. Dale. Claro, sí, gula o placer, ¿no? Ser como más ligado al sentido del comer, el sentido de la comida. Bueno, vamos con las palabras claves. Será fundamental, bla, 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 ya lo saben, temas de pertenencia, o sea, llega alguien a alguna consulta o en un relato, o nuestra amiga, no importa si no quieren hacer consultas, escuchás a tu amiga y te está contando esto y dices, hay temas acá cancerianos, lunares, puede ser, de casa 4, o sea, si aparece esto en el relato, tema de familia, digo, ay, esta carta, esta chica, esta amiga puede tener cositas ahí complejas, tal, después seguiremos aprendiendo, en la casa 4 o cosas cancerianas, o la luna de tal forma, ¿no? Cosas que involucren a todo esto. Y tenemos entonces que los temas van a ser pertenencia, incapacidad o dificultad para hacer cambios, para poner límites, para priorizar el cuidado propio por sobre las necesidades ajenas. ¿Sí? Esto es un re tema para cáncer, aprender a cuidarse con amor a sí mismos y a sí mismas como cuidan a los demás. Temas de familia, obviamente, o con la madre, o con el hogar, o con casas. ¿Sí? Una vez más, las propiedades es algo taurino, si yo lo veo como un bien material. Pero si lo veo como el hogar, la casa, la herencia de las memorias, donde hay historias y tal, es canceriano. Yo tengo que poder pensarlo de esas maneras. ¿Sí? Bueno, obviamente temas asociados a la infancia, a la memoria, a los recuerdos, y por sobre todo a los círculos de pertenencia. Y acá tenemos el listado de palabras. Casa, hogar, cuna, cama. Cama tiene que ver con esta situación de, bueno, acunar, ¿no? Como de cuidar, de un lugar de intimidad, calentito, ¿sí? Pero podría no ser tan, o sea, por ejemplo, cama es también muy taurino, dormir, ¿no? El placer, el relajo, la calma, obviamente también es pisciano, ya lo veremos. Mantas que abrigan, almohadas, o sea, cosas que generan un clima. No importa que ustedes se acuerden de una almohada, eso no canceriana, pero yo las pongo para que entiendan como la diversificación que tiene esta energía, ¿no? Abrigo, nido, refugio, cocina, cocina lo mismo, es taurina la cocina, pero desde el lugar donde voy a cocinar algo con amor para nutrir a mi familia, ¿no? Y como la madre cocina y bla, puede ser canceriano. Estufa, calienta el hogar, lo hace cálido, calentito. Sopas, guisos, comida casera, todo esto por comida calentita, ¿sí? Como casera, son cosas caseras. Vajilla antigua como heredara, cosas antiguas, todo lo antiguo es canceriano. Todo lo antiguo es canceriano. Alguien tiene gusto, le gustan las construcciones antiguas, las casas antiguas, los adornos antiguos, canceriano. ¿Sí? Es una energía canceriana, no significa que vos podés ser de cáncer y que te encante lo moderno, pero, ¿sí? La taza favorita, un poco el ejemplo que contaba, fotos viejas, las fotos también son muy cancerianas, guardan recuerdos. Después vamos a ver que también son leoninas, pero por otra cosa son leoninas. Cancerianas son porque son un registro del recuerdo, del tiempo. El álbum familiar, retratos, todo esto por lo mismo. Cartas, ¿no? Como este acto viejo de mandar cartas, del contacto, de la cercanía. Diarios íntimos, como algo de los recuerdos, baúl de los recuerdos, muebles heredados, bebés, cachorros, mimar, contener. Bueno, la luna, el agua. La laguna, esto lo puse porque vamos a ver que después cada signo de agua tiene como un agua, ¿no? Vamos a ver que después Escorpio es el pantano y Piscis el océano. Y Cáncer es la laguna. Es como el agua chiquita, el agua cerquita, ¿no? Es como, la laguna es como algo más como íntimo, más chiquito, más cercano. No es como un agua desbordante como el océano pisciano. Bueno, ni hablar que... No, es como algo más accesible, más humano, más cercano. La orilla, ¿sí? Cáncer todavía no tiene que ver con la profundidad,
oscura de meterse en las emociones y el fondo de las emociones, que va a ser algo más escorpiano. Bueno, caracoles, también por pertenecer a toda esta situación acuática. Cuevas, ¿sí? Cuevas por esto de que remite un útero. Primitivamente el ser humano, ¿dónde dormía? ¿Cuál era el hogar? La cueva. Entonces meterse en la covacha, en la cueva, quedarse dentro de la casa, eso es algo re canceriano. El canceriano no sale, le gusta estar en su casa. Bueno, el útero, la placenta, la leche, todo lo que esté en torno a los bebés, todo el mundo de bebés es cáncer, ¿sí? El pecho, dar la teta, caricias, memoria afectiva, cuidado, crianza. Lágrimas, o sea, llorar, el llanto, la ternura, la dulzura, la nostalgia, el apego tiene que ver con esto de quedarse apegado a, ¿no? Al pasado, a lo conocido, la sensibilidad, vulnerabilidad, protección, resguardo del árbol genealógico, las memorias, ¿no? La familia, las figuras maternales, maternar, cobijar, guardar, acumular. Acumular sobre todo en cáncer se da con esto de el recuerdito, tengo el dientito de cuando tenía 5 años y tengo la estampita de cuando egresé y tengo la entrada de cuando fui a ver a no sé quién y tenía 18, ¿no? Como muy de acumular y guardar cosas viejas. Cerrarse, por lo que decíamos de ser muy blandito y defenderse muy reactivamente. Pertenencia, raíces, cambios de humor. ¿Por qué puse esto? Cambios de humor y emociones cíclicas. Lo puse en negrita para explicarlo. Porque Cáncer es regido por la luna, ¿sí? Y, queridos míos, sepan que la luna es de todos los planetas del sistema solar el que se mueve excesivamente más veloz que todos, ¿sí? Entonces, así como el que le sigue, para que se den una idea, la luna está 2 días en cada uno de los signos. El que le sigue en cuanto a velocidad es Mercurio, que está 3 semanas en un signo, en su trayecto normal, sin retrogradar ni nada. Entonces, 3 semanas está Mercurio, Venus está 1 mes en un signo, Marte está 2 meses, Júpiter está 1 año en un signo, todo 1 año para transitar solo un signo, la luna 2 días. Cada 28 días la luna se pegó una vuelta al zodíaco. Cáncer es regido por las lunas. Entonces hay algo de las emociones, que además la luna rige las emociones, Cáncer rige las emociones, entonces de ser muy cíclicos emocionalmente, ¿no? Esto de ser lunáticos viene de la luna. Emociones muy cambiantes, cambios de humor, emociones cíclicas. También tiene que ver con los periodos femeninos, que son regidos por la luna. Bien, todas cosas que aprendemos cuando vemos la luna. Cuando vemos la luna, aprendemos todo lo que representa la luna. Entonces, pero bueno, ahora lo empiezo a acercar porque Cáncer es regido por esto. Entonces, todo el comportamiento lunar impacta de alguna manera en la energía canceriana. Protección territorial, ¿no? Como los míos, los de siempre, mi lugar, mi pertenencia, mi espacio de pertenencia. Timidez, bueno, acá le había puesto maestra jardinera, historias familiares, ancestros, madre, abuela, hermana mayor, clan, familia, tribu, lealtad emocional, quedarse en casa, volver al pasado, guardar recuerdos queridos, niños, niñez. Bien. Bueno, leo el chat, los recuerdos. ¿Puede ser profesora? A ver, los recuerdos, dice Maru Balestrini. ¿Qué es lo que no entendés de los recuerdos? A ver, quisiera saber para que lo pensemos. ¿Por qué no? ¿Por qué, o sea, por qué no encontrarías esa asociación entre cáncer y los recuerdos? Maru, respondeme si ya lo entendiste o si no lo... Era una respuesta a una pregunta tuya. Ah, listo. Listo, sí, lo entendí. Ok. Bueno, por si a alguien no le queda claro, ¿no? Los recuerdos, por supuesto que cáncer tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que recordamos y lo que vamos viviendo y empieza a ser parte de nuestros recuerdos y nos conecta con los demás. ¿No? Cáncer es como me encuentro con vos y recordamos lo que vivimos juntos. Y quizás ahora no tenemos nada que ver, pero igual yo te quiero, porque lo que vivimos juntos no lo quinta nadie. Es parte de nuestra historia. ¿Sí? Y después Vivi dijo, mi hijo es Sol en Cáncer, a sus 14 años tiene aún su peluche de 2 años. Amo. Eso es canceriano. Me encanta.
Y Melissa dice, hola, disculpa, no sé si ya lo dijiste, ¿me puedes decir el costo de la formación? Te amo, ella en un cumpleañitos, en la suya, en su peli. No, no sé todavía, no tengo ni idea. No tengo ni idea cuánto va a salir la formación el año que viene. No sé todavía, no sé. Primero que Argentina, no sé, Melissa, si vos vivís en Argentina, pero imagínate que de acá el año que viene no tengo ni idea cómo van a estar los precios, el país, ni nada. Y lo evaluaré el año que viene, más cerca al año que viene. Mi idea es cuando termine este curso empezar a planificar, ¿no? El curso termina en julio, así que tampoco falta tanto. Y la idea sería tipo en octubre, una cosa así, empezar a abrir inscripciones y matrícula y esa onda, y ahí ya voy a tener un poco. O sea, no les voy a avisar de un día para el otro, pero van a empezar en marzo del año que viene, así que no tengo ni idea todavía. No lo sé. Pero bueno, gracias igual por el interés. Me encanta que estén enganchados. Bueno, chiquis, vamos a ir cerrando. No sé si quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias a vos. Meli, Sí. a mí me quedó la duda de cuando comentaste de los arquetipos, de que podía la profesora, la cuidadora, vos dijiste la la que profesora. o sea, no, yo pregunté por la profesora, claro, pero todas esas personas cuidadoras que te cuidan, la mamá, la tía, la abuela, la del jardín, la nana, no sé, la que lo cuida. Bien, ¿Qué hace la exacto. profesora? La profesora ¿Cómo no. te enseña? O sea, No. ojo, porque no sé cómo será, vos sos de Chile, ¿no? Claramente. Sí. No sé cómo será en Chile, que le dicen, acá le decimos maestra jardinera a la maestra del jardín de infantes, de cuando sos chiquitito, de los tipo hasta los 5 años. Aquí es igual. Bien. Ok, Una entonces profesora, voz, pero de niños, o sea, exacto. maternal, ya. Saldo, de maternal. ¿Por qué? Porque ¿qué hace uno en el maternal? Juega, uno tiene que cuidarlo, lleva al baño, ¿viste? Le da de comer a los niños. Ya cuando el niño empieza a ser más autónomo, es importante que diferencien que el rol canceriano no tiene que ver con instruir, ¿sí? Eso va a aparecer más adelante, no tiene que ver con una situación de enseñanza en cuanto a los conceptos quizás que luego te va a dar un profesor, teóricos, académicos, filosóficos o lo que sea, que es un arquetipo que lo va a ocupar Sagitario más adelante, ya veremos, ¿sí? Sino que cáncer es netamente cualquier actividad que haya niños o niñeces implicadas o cualquier actividad que tenga que ver con cuidar. Hay personas de cáncer que les salen muchas cuidar casas. Tengo muchos amigos de cáncer que les ofrecen cuidar casas o son tan confiables y cuidadosos, ¿no? En general, que la gente le dice, che, quiero que vayas a cuidar mi casa y cuides a mi gatito que me voy de vacaciones, ¿no? O cuidar plantas, cuidar la vida. Al final es cuidar la vida. Tienen capacidad para cuidar. Eso es lo que hay que conectar. Ellos pueden, o sea, para cuidar la vida. Y después, bueno, en la vida particular del ser humano se nos da más que, bueno, nos conectamos con los humanos, pero también es cuidar la vida, cuidar los animales, cuidar cachorros, cuidar bebés, cuidar todo, cualquier vida que esté en una instancia pequeña que necesita atención y cuidado ajeno. Y eso encaja en la maestra que cuida a los niños pequeños. No porque cáncer tenga que ver con lo académico, ni con la enseñanza, ni con nada de eso, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, gracias Meli, muy buena clase. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por su enorme atención. Si tienen alguna otra pregunta, gracias. Ahí me están saludando en el chat. La pueden dejar en el foro y la contesto en la semana, ¿sí? Nos vemos el lunes que viene para comenzar con Leo. Mando un besito. Que estén muy bien. Chau, chau.